pole que ha conseguido Lando Norris con Oscar Piastri en la 4ª posición y con Max Verstappen en la 16ª plaza, y teniendo en cuenta, Martí, que esta mañana hemos tenido una sprint en la que ha ganado Lando Norris, ha sumado los 8 puntos, por tanto, su principal rival en el campeonato, Oscar Piastri, se ha chocado y ha tenido un 0, y Verstappen ha quedado en la 4ª posición, es decir, que Norris incluso le ha metido 3 puntos a Max Verstappen. Creo que huelga ahora hacer la pregunta del lado contrario de si se ha acabado el Mundial y si Lando Norris tiene cara de campeonar en este 2025. A sábado. Sí. Yo creo que las dos... o sea, no se ha acabado el Mundial, porque queda muchísimo todavía, pero es innegable que se le está poniendo cara de campeón, ¿no? Sobre todo por eso te llegas al fin de semana igualados virtualmente a puntos. De repente tienes el accidente de Piastri, que son 8 puntos de oro en un sprint, y aquí se te dibuja una carrera en la que es fácil, viendo el ritmo de Antonelli, que ceda otros 10. Y sobre todo es que te mantiene el estado de forma de las últimas carreras, que lo ves un paso por detrás. Y Lando de repente pues te hace cosas que antes no hacía, y cuando Lando fallaba, pues ahora encuentra la solución. Hoy lo hemos visto, primera vuelta de Q3 comete ese fallo en curva 1, en segunda vuelta con toda la presión del mundo te saca la pole position. Son escenarios en los que antes Lando como piloto se venía abajo, y sí que hay un cambio. Así que se le está poniendo cara de campeón, eso es bastante obvio. Es muy difícil entender lo que ha pasado con Red Bull. La única línea que yo puedo trazar respecto a la remontada que lleva incluso desde el Gran Premio de los Países Bajos, Martí, es que por el tema de la altura este coche no funciona bien. Porque en Austin van, Sí. En Monza sin duda van, en Azerbaiyán sin duda van, y en el pasado Gran Premio en México acabaron yendo en carrera. Si no llega a ser por el Virtual Safety Car, Max yo creo que pasaba a Leclerc y era segundo, pero no era recortarle puntos a Norris. Ahora se han perdido. Este fin de semana se han perdido, tanto en la zona de la sprint como ahora en esta parte de sábado. Sí, hombre, yo la altura me resisto a creerlo, en el sentido de que ahora mismo con la normativa turbo híbrida es un factor menos importante que antes, ¿no? Otra cosa pueden ser alturas del coche, que quizá tiene algo más que ver. Sí que es verdad que son como mensajes un poco contradictorios los de las últimas carreras, ¿no? Porque de repente dices, ostras, pues si vas mal en México, que es una pista de velocidad punta, e ir descargado de aerodinámica, te parecería que en Interlagos tienes que ir justo al revés, y en cambio siguen los problemas. Entonces, que se han perdido. Se han perdido. No sé si la altura, digamos, del circuito es el factor. La altitud, sí, exacto. Sí, la altitud exacto, pero que el setup no lo están encontrando. Desde el Gran Premio de Rusia del año 2021 no se veía este rótulo de Max fuera en Q1, y de hecho ese fin de semana ocurrió por problemas técnicos para Verstappen. Sale en la 16ª posición, y nosotros, Martí, estábamos haciendo un cálculo de cómo quedaría el campeonato del mundo si mañana terminaran en estas posiciones, que yo creo que no va a ser el caso. Tú apuntabas a que Verstappen podía llegar y salvar 8 puntos. Ojalá por el bien del campeonato Verstappen pueda estar ahí para que siga la lucha apretada. Pero ahora mismo, si terminara el campeonato, o si terminara el fin de semana con este resultado de parrilla, con Lando ganando, Piastri saliendo cuarto y Verstappen fuera del top 10, pues lo que decíamos, Martí, que habría una diferencia de 22 puntos entre Norris y Piastri, y habría una diferencia de 64 puntos entre Max Verstappen y el líder del campeonato, lo que significaría que a falta de 83 puntos para que termine el Mundial, Norris tendría que meterle simplemente 6 puntos a Max Verstappen en Las Vegas para matemáticamente eliminar al piloto neerlandés de la lucha por el Mundial. Sí, hombre, estamos hablando de Verstappen, que ha hecho una cosa absolutamente heroica, ¿no? Los últimos 2 meses, eso es innegable, pero que claro, en el momento en el que pierdes el coche y dejas de recortar como lo estaba haciendo, pues es cuando te das cuenta de que estabas muy atrás en el campeonato, ¿no? Y de repente esto es una pared que, hombre, matemáticamente no lo puedes descartar todavía, pero cuando ves lo que está por delante es que necesita un par de hecatombes de Lando Norris, y no queda tanto. Sí. Así que yo creo que virtualmente ya podemos reducir el campeonato a 2. ¿Tú lo reduces a 2? En este momento, incluso sin ver la carrera de mañana, ¿eh? Y sé que esto puede envejecer muy mal porque estamos ahora haciendo este análisis sin ver todavía lo que pasa mañana. Me encantaría que no fuera el caso, porque creo que a Max Verstappen como piloto ha hecho cosas absolutamente demenciales este 2025, en el mejor sentido de la palabra.
pero cuando ves la inercia de cada uno, se te queda esa sensación en el cuerpo, ¿no? De decir, ostras, que esto no lo levantan. Y Lando y McLaren han encontrado una estabilidad que les hace poder estar ahí arriba. Entonces, muy a mi pesar, es la sensación que se te queda, que es cosa de dos ya. Estabais diciendo en el chat, y me ha parecido también muy buen apunte, que incluso en México metieron actualizaciones en Red Bull, también metieron actualizaciones en Estados Unidos. Es el coche que claramente más se ha ido trabajando aerodinámicamente en este final de temporada. McLaren paró hace mucho tiempo, Ferrari ha acabado claudicando, Mercedes incluso también. Y no sé, Martí, si se han llenado... Si a lo mejor este espíritu de revitalización que ha habido dentro del equipo les ha acabado entrando en una espiral de venga, vamos a seguir metiendo piezas, vamos a seguir metiendo piezas. Y se han pasado de frenada con el coche. Es difícil de decir. En defensa de esa política hay que decir que venían de muy abajo, entonces probablemente saber encontrar el camino de vuelta, como lo han hecho este verano, va a ser productivo, incluso a largo plazo, ¿no? Por una nueva estructura técnica, rodarlo todo y demostrar que saben hacer las cosas bien. Entonces me cuesta criticarlo. Es evidente que aquí McLaren han temporizado mucho este año. Era el dilema con el que empezamos 2025, ¿no? De cuándo la gente va a cerrar el grifo y van a centrarse en el 26. Y McLaren es muy obvio que lo han fiado todo y quizá por eso también los hemos visto tan vulnerables, ¿no? Que ha habido momentos en los que tenían un coche absolutamente estratosférico y esa sensación se ha desvanecido un poco esta recta final. Pero es increíble. Es que es increíble, Martí, la comparación de posiciones. Max 16º, Chucky 19º. Sí, sobre todo porque la vuelta de Max no era limpia. Recordemos que es segunda vuelta de neumático blando. La primera comete un error de pilotaje que le cuesta tiempo en el segundo sector y lo enmienda en el segundo intento. Pero es que aún así, si tú coges los parciales de Verstappen, si salvaba el corte era por milésimas. Entonces estaba descontento. En alguna radio daba la sensación que se le veía mejor, estaba más cómodo quizá que el viernes en la sprint qualifying, pero aún así completamente fuera de lugar. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Sí? Hoy es un día muy bonito si te llamas Lando Norris, ¿eh? Pues que todos tus rivales se han apagado por A o por B, ¿no? Piastri se te va contra el muro en la sprint. Verstappen se te elimina de primeras en clasificación, que sabes que entonces ya no te vas a tener que preocupar por él en carrera. Se le ha puesto todo muy de cara. Pero fíjate, por mérito de Lando. O sea, él no ha puesto un pie en falso. Él ha hecho funcionar el coche en la sprint y ahora en esta clasificación. Con seco y con menos seco, porque no ha llegado a llover. Con el viento cambiante. Un coche que hemos visto que ha sido bastante límite también el McLaren, especialmente con estas condiciones mixtas. Se vio en Bakú, por ejemplo. Lo de Piastri hoy es muy gordo, Martí. Muy gordo. Sí, hay que decir, en defensa de Piastri hay que decir que está menos mal que otros fines de semana. Te daba la sensación en la Sprint Quali que había entrado mejor al fin de semana que en los últimos grandes premios. Pero claro, ya cuando tienes el Mundial tan equilibrado, va todo de márgenes muy finos. Y ha habido ese momento surrealista que ha habido en la Sprint de 3 coches accidentados en la misma curva, exactamente de la misma forma, que era por poner un neumático en el piano interior de curva 2. Y ahí estaba una imagen también que llamaba mucho la atención, que lo hemos visto en el directo, de Max Verstappen ha hecho exactamente lo mismo, ha metido un contravolante y ha salvado el coche. Y el resto no lo han hecho. Sí. Y Piastri ha sido uno de los que ha caído en combate. Piastri eliminado, o sea, 0 en la sprint, Piastri cuarto en la parrilla. Si empiezo a sacar las cuentas, Martí, Piastri desde el Gran Premio de Azerbaiyán ha tenido los 2 accidentes de Azerbaiyán, es decir, el de la clasificación y luego el de la carrera, el accidente que yo se lo atribuyo a él en la sprint de Estados Unidos y el accidente en el Gran Premio, o sea, aquí en la sprint del Gran Premio de Brasil. O sea, son 3 ceros. Son 3 ceros y son 4 golpes desde el palo veraniego. Es que, a ver, la última victoria de Piastri es justamente el abandono de Norris en Zandvoort. Sí. El último podio es la siguiente carrera en Monza. Estamos en la 5ª carrera desde entonces. Y no puedes ser campeón con estas cifras tan horribles. Y lo peor es que es completamente sorprendente, porque todo esto lo comparas con el Piastri que habíamos visto antes del verano y es una imagen completamente cambiada, ¿no? Y ahí tendremos que entrar en ver
hasta qué punto pueden ser la elección de neumáticos según los fines de semana, hasta qué punto el setup o lo que sea, pero el factor que te parece más obvio es que la presión le ha podido y le está pudiendo todavía. Estábamos intentando mirar atrás y decir, ¿dónde se ha roto este chico? Yo cada día tengo más señales de que fue entre Zandvoort y Monza. No sé si fue Martí el ver en Zandvoort que Norris hace el 0 y él decir, ostras, que ahora lo tengo. El precipicio. Y que en la siguiente carrera, exacto. Pero y que en la siguiente carrera el equipo, incluso teniendo ese más 25, le dijera, Óscar, déjame pasar. Pues es difícil de decir, pero son cosas que siempre pueden jugar un factor. Sobre todo, yo creo que ha habido un factor precipicio, ¿no? De ver ahí una distancia de más 30 puntos contra Lando Norris y sacar cuentas y decir, ostras, que si no lo hago mal, no tengo que hacer nada extraordinario, simplemente no tengo que hacerlo mal. Y a veces en el deporte, cuando te permites ese conservadurismo, es cuando te salen los fallos, cuando de repente se te ven... Y claro, eso lo combinas, después de Monza, lo combinas que se te va a Bakú, tiene un accidente surrealista en qualifying, se salta la salida, se choca en la primera vuelta y abandona, y te entran todas las dudas, ¿no? Decir, ostras, que ahora solo lo puedo perder. Y se ha venido abajo, clarísimamente. Es necesario Óscar Piastri para tener este final de campeonato amarrado, porque de la misma forma que estábamos haciendo las matemáticas de Max Verstappen y cómo queda en el campeonato, si termina así la carrera de mañana, volvemos a repetir otra vez. Son 22 puntos de diferencia los que tendría ya Óscar Piastri saliendo de este Gran Premio de Brasil, a falta de, vuelvo a insistir otra vez, todavía 83 por disputarse. Pero la cifra es 25 antes de Abu Dhabi. Hay un escenario en el que, lo que tú decías, Martí, el título se decide en Qatar. Sí, sobre todo viendo que Lando Norris está en un estado de forma tan sólido, dices, es que estás necesitando aquí que Lando no te haga un segundo, ¿no? Que no te haga un tercero. Necesitas aquí recortar muchísima distancia. Así que sobre todo es la sensación que se te queda viendo las últimas carreras y también esta sesión del día de hoy, que la distancia en el Mundial es muy pequeña, pero las sensaciones en la pista son muy grandes, ¿no? Y ves a un Lando que está flotando, también porque seguramente pasó por el mal trango del año pasado de vérselas con Max Verstappen, verse superado, verse roto, haber tenido el invierno para aprender, todo este año. Ha estado sufriendo más, digamos, la presión le viene más nueva seguramente Piastri que Norris. Y quizá también es un factor que explica este desenlace tan raro de mundial que estamos teniendo. Estoy viendo que la gente está un poquito caliente en el chat con que está siendo un año malo y un año vergonzoso y que cada uno peor que el anterior. No quiero caer yo en esas palabras, pero es un poco lo que tú has dicho, Martí. Está siendo una carrera de eliminaciones. Sí, o sea, yo voy a estar un poco de acuerdo aquí con esa crítica, en el sentido de que todos, cuando piensas en una pelea del Mundial de Fórmula 1, piensas en dos coches peleando por la victoria, sacándose codos a final de frenada, ¿no? A final de recta. Y no es el año que estamos teniendo. Es un año de decir, ostras, la Fórmula 1 es un deporte extraordinariamente psicológico y si estás mal, se nota en la pista. Sí. Y eso es lo triste como aficionados, porque como fenómeno social es súper interesante. Pero claro, cuando dices, ostras, es que Piastri ya lo tienes cuarto, otra carrera más, otra carrera en la que no va a poder entrar en un cuerpo a cuerpo contra Lando. No es el mismo mundial que podríamos tener, ¿no? Entonces sí que es más descafeinado, toda la realidad que estamos viviendo es más descafeinada que la igualdad de puntos que luego se ve en la clasificación. Y es eso que yo triste. Me acuerdo de la lucha entre un Hamilton y Rosberg, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban en el mismo equipo. Y es que sabías que cada fin de semana, primero no iban a fallar, y si fallaban era porque se daban entre los dos. No, esa recta final es súper bestia en ese sentido, porque hay el momento en el que Rosberg sabe que si es segundo en todas las carreras lo tiene, ¿no? Y es el momento de amarrarlo y va de márgenes muy finos. Entonces sí, la Fórmula 1 puede ser muy intensa, pero lo es sobre todo cuando ves esa rivalidad. Y no estamos teniendo rivalidad, estamos teniendo fallos, irregularidad. Y un piloto, en este caso ahora Lando Norris, que ha dado un paso adelante y que está en un nivel de madurez que no le habíamos visto hasta ahora en su carrera deportiva, ¿no? Y está sacando mucho rédito de ello. Pero sí que es verdad que es un año, digamos, para reflexionar. No va a ser una rivalidad para la historia, por muy igualado que termine el Mundial. No te da esa sensación 2025.
Ha habido Sí, conatos, ha habido Sí. conatos. En Sí, Canadá, pues- cuando se tocan, dices, ostras, aquí. Sí. O sea, nosotros en el fondo lo que queremos es que Zach Brown lo pase mal. Y Zach Brown ha estado demasiado tranquilo este año, para nuestro gusto. Pero sí, ha habido momentos. Luego, los pequeños incendios que podrías haber tenido, ¿no? Si Piastri tiene una rebelión en Monza, que la habría podido tener, y de repente todo escala al siguiente nivel, pero no ha sido el caso. Y ahora está todo muy civilizado. Entonces no sé si las últimas carreras van a ser distintas, pero es la sensación que se te queda. Sí, pero yo creo que estamos ya en el escenario en el que si esto revive, de nuevo, insisto, el año pasado Verstappen gana desde la 17ª posición, sale una posición por encima en este Gran Premio y Norris salió en la pole y al final la cosa acabó como acabó. Pero tengo la sensación, Martí, de que el año pasado las condiciones eran distintas, la lluvia estaba de por medio. Sí. No estamos jugando en el mismo campo este año. No, debería ser una carrera, y es triste decirlo, pero debería ser una carrera tranquila para Lando Norris. Luego será el caótico y esto quedará como un clip magnífico, pero evidentemente dices, hombre, el rival lo tienes detrás. No está tan claro que Piastri pueda incluso pasar a Antonelli, visto el ritmo que hemos visto en sprint, visto el ritmo de Piastri en las últimas carreras. Entonces, esto es una carrera para que Lando ponga la distancia en curva 1, construya una distancia de 4 o 5 segundos y ahorre componentes. A ver, quiero que entre las declaraciones de Verstappen en este repaso que estamos haciendo de la quali. Max sale mañana en la 16ª plaza. Ha dicho Verstappen... Bueno, léelo tú, Martí. Tenemos ya las declaraciones del 4 veces campeón del mundo. Sí, recordemos que ha caído de primeras en Q1 y ha dicho Verstappen, no sé qué decir, no tenía adherencia, patinaba por todas partes, ha sido realmente malo. Le preguntaban por la opción de penalizar y salir último, de aprovechar y cambiar motor, y dice Verstappen, sí se puede, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que el coche no funciona. Hemos cambiado mucho el coche en comparación con el sprint y no ha funcionado. Y le preguntan si cree que podrá remontar como la temporada pasada y responde, eran circunstancias distintas. Eran circunstancias distintas. Tema del motor, es una cosa que nosotros estábamos comentando, Martí. Sale 16º, Verstappen está al límite de penalizaciones, 4 elementos de la unidad de potencia ya consumidos. Entonces, tendría sentido mañana meter un motor completamente nuevo, salir último o desde el pit lane con otros cambios. De hecho, yo es que mañana ya es champán o suero. O sea, el mundial está perdido. Mañana sí que es el día de hacer la frenada de México e intentar pasar a 4 en la curva 1. Sí, es que sobre todo lo necesita. El problema es lo dicho, ¿no? Que es que el tipo al que le tiene que restar puntos está primero, claro. Y Piastri no está ahí para encordearle. Entonces, bueno, ahí la esperanza es Antonelli, que está muy bien este fin de semana. Antonelli ha dado un paso adelante, o más que dado, se nota muy cómodo en Interlagos y en el sprint ha demostrado que puede estar ahí en la discusión, ¿no? Entonces, a ver si quizá puede animar un poco las cosas.